Salmo 28, alabanza de oración escuchada y respondida. Este salmo nuevamente se titula simplemente Salmo de David. Muestra a David, el hijo de Isaí, una vez más clamando a Dios y alabándolo por escuchar y responder a su oración. En este salmo vemos el corazón en algunos aspectos diferentes. El corazón inicuo, Salmo 28, 3. El corazón que confía, Salmo 28, 7. Y el corazón alegre, Salmo 28, 7. A. La oración de petición, hacer peticiones a Dios. 1 a 2. Pedir ser escuchado por Dios. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí. Con esta apertura del Salmo, David estaba confiado y esperanzado. Con fe le dio a Dios el título que anhelaba que cumpliera, ser la roca de David en la presente temporada de dificultades. David decía esto también con esperanza, porque en ese momento sentía que Dios se había desentendido de él. Y David decía que Jehová era su roca, su fundamento, su estabilidad, su seguridad. Es un hecho notable que en toda la literatura del Antiguo Testamento, roca, está reservado como una figura de la deidad, nunca para el hombre. Morgan. B. Para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. En su angustia, David sentía que la tumba estaba cerca y que si Dios no intervenía, no viviría mucho. La respuesta e intervención de Dios, lo opuesto a ser dejado por él, era lo que David necesitaba y anhelaba. Y la situación es probablemente una enfermedad o una profunda desesperación, y el miedo no es el miedo a la muerte como tal, sino a la muerte con una desgracia inmerecida. Kidner. 2. Para evitar esta desgracia, David necesitaba que Dios lo escuchara, que ya no guardara silencio. Jehová parece sordo cuando la oración no recibe respuesta, y que calla cuando no habla en liberación. McLaren. 3. Los simples formalistas pueden estar contentos sin respuestas a sus oraciones, pero los suplicantes genuinos no pueden. No están satisfechos con los resultados de la oración en sí para calmar la mente y dominar la voluntad de venir más allá y obtener respuestas reales del cielo, o no pueden descansar. Spurgeon. C. Cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. David usó las técnicas poéticas de repetición y paralelismo para decir esencialmente lo mismo de dos maneras. Su oración era un clamor a Dios, y su cuerpo se colocaba en la postura tradicional de oración, cuando alzo mis manos. Y un gesto ordinario en la oración, que expresa fe, pues extendían sus manos abiertas, como mendigos ansiosos. 2. Algunos, como Clarke y otros, creen que la línea Tu santo templo prueba que David no escribió este salmo, y que en realidad fue compuesto en un momento posterior cuando el templo estaba en pie. Esto no es necesariamente así, porque el tabernáculo, que ciertamente estaba presente en los días del rey David, también era un santo templo. 3. Esto no tiene por qué significar que el salmo sea posterior a David, solo que la palabra se había convertido en el término estándar para la morada del arca en la época de Salomón, lo que sugiere que ya estaba en uso mucho antes de esto. Kidner. 2, 3 a 5. Petición de ser librado del destino de los impíos. No me arrebates juntamente con los malos, y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dals conforme a su obra, y conforme a la perversidad de sus hechos. Dal su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará, y no los edificará. No me arrebates juntamente con los malos. David felizmente sabía que su vida era diferente a la de los que hacen iniquidad, y pidió que Dios lo tratara de manera diferente que a los malos. Y, aún peor que la consignación a la voluntad de los impíos, que era el temor del Salmo 27 horas y 12 minutos, es consignación con ellos a la deshonra que se han ganado. Kidner. B. Los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Cuando David pensó en describir a los inicuos,
comenzó a notar que eran falsos en sus palabras, escondiendo la maldad en su corazón. Y, palabras suaves, aceitosas de amor fingido, son las mallas engañosas de la red infernal en la que Satanás atrapa la vida preciosa. Muchos de sus hijos son instruidos en su abominable oficio y pescan con las redes de su padre, casi con tanta astucia como él mismo pudo hacerlo. Spurgeon. Sedals conforme a su obra. En sus propias temporadas de pecado, David se arrojó a la misericordia de Dios y pidió ser perdonado por sus acciones pecaminosas. Aquí, oraba para que se aplicara un juicio severo a los malvados, para que Dios los tratara de acuerdo con sus obras malvadas. Y, para enfatizar el punto, David repitió la misma idea en 4 frases diferentes. Conforme a su obra. Conforme a la perversidad de sus hechos. Conforme a la obra de sus manos. Dal su merecido. 2. Estos versículos no son simplemente vengativos, sino que expresan con palabras la protesta de cualquier conciencia sana por los males del orden actual, y la convicción de que un día de juicio es una necesidad moral. Kidner. D. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Cuando David consideró las malas obras de los impíos, también consideró que ignoraban la obra creadora de Dios. Para David, esto era evidencia de que uno era pecador y estaba listo para el juicio. Y Pablo expresó la misma idea en Romanos 1, 20-21, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 2. Los actos del Señor en la creación, la redención y el gobierno de Yahvé a través de David revelan la maravilla del propósito de Dios. La historia de la redención condena a los malvados. Benchmeren. Él los derribará, y no los edificará. Los impíos se olvidan de Dios, pero Él no se olvida de ellos. Dios promete darles lo que merecen a quienes lo rechacen. D. La oración de alabanza, feliz en la respuesta a la oración. 1, 6-7, alabanza al Señor que escucha la oración. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos, en su angustia, David clamó a Dios. Ahora alaba al Dios que escuchó y respondió su oración, convirtiéndose en la fortaleza y escudo de David. Y, de repente, la oración se convierte en un canto de alabanza, un acto de adoración. Morgan. 2. Este elogio se basaba en una razón, indicada por la palabra que. La verdadera alabanza se basa en razones suficientes y restrictivas, no es una emoción irracional, sino que surge, como un manantial puro, de las profundidades de la experiencia. Spurgeon. 3. Es hermoso decir, mi fortaleza y mi escudo. Algunos tienen un conocimiento teórico de Dios como fuerza o escudo, sin conocer la bondad de ello en sus vidas individuales. 4. Mi querido amigo, si puedes decir, el Señor es mi fortaleza, puedes soportar cualquier cosa y todas las cosas. Podrías soportar la muerte de un mártir si el Señor fuera tu fortaleza. Él podría hacer que un tallo de trigo sostuviera al mundo entero si lo fortaleciera. Spurgeon. B. En él confió mi corazón, y fui ayudado. David aquí agrega su voz al testimonio de innumerables personas que han encontrado ayuda cuando su corazón confió en Dios. Esto trajo gran regocijo y canto a David. Y David sabía que Dios respondió a su oración, quizás incluso antes de que la respuesta estuviera a la mano. Es un refinamiento moderno en teología que enseña que ningún hombre puede saber cuando Dios escucha y contesta sus oraciones. La verdadera religión no sabe nada de estas abominaciones. Enseña a sus devotos a orar a Dios, a esperar una respuesta de Él y a esperar que el Espíritu Santo dé testimonio con sus espíritus de que son hijos e hijas de Dios. Clarke. 2, 8-9, alabanza al Señor que es la fortaleza de su pueblo.
Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Esta es una bendición dada al corazón que confía en Dios. Dios se vuelve su fortaleza. Él no solo da fortaleza, Él es la fortaleza y el refugio de su ungido. Y la palabra ungido, Masiach, nos recuerda al ungido supremo, Jesús el Mesías. Su ungido está seguro en el Mesías y, por lo tanto, fuerte y a salvo. Ve, salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. David concluye este salmo con una serie de breves oraciones pidiendo a Dios que traiga a su pueblo lo que necesita y anhela. Y el salmo comenzó con un pedido de ayuda personal y rescate, pero al final del salmo, la preocupación de David es por el pueblo del Señor en su conjunto. Todo lo que es querido por el amado es querido por el que ama. No se puede amar al pastor sin tener un gran interés en todo lo que le interesa, y especialmente en las ovejas de su prado y el pueblo de su mano. Por lo tanto, cuando estés más cerca del Señor, es casi seguro que comenzarás a suplicar su herencia y a decir, salva a tu pueblo, bendícelos, aliméntalos y susténtalos para siempre. Meyer, bendiz. El pueblo de Dios necesita su bendición y favor, y lo reciben al ser su heredad. Pastoreales. El pueblo de Dios necesita su cuidado y guía como un pastor guía a su rebaño. Ra, pastor, significa tanto alimentar como gobernar. Apaciéntalos como el pastor a su rebaño, gobiérnalos como un padre hace a sus hijos. Clarke. Susténtales. El pueblo de Dios necesita la presencia constante y sustentadora de Dios. Y la necesita para siempre. 2. Jesús no solo nos lleva a pastos verdes y aguas tranquilas. Él nos sustenta y lo hace para siempre. Nunca se cansa, aunque imparte un descanso infinito, nunca cesa ni por un momento su cuidado de pastor. Meyer.